Buenos días, mi nombre es Inomar Mercedes, matrícula 2022-3197, y el día de hoy voy a hablarles acerca de el calor. Este video está destinado para la materia de Laboratorio de Termodinámica, impartida por el maestro Walter Henry Matthews. Sin más que agregar, iniciamos. Contenidos de este video: definición de calor, leyes de la termodinámica, transferencia de calor, calor latente y calor sensible. Para iniciar tenemos la definición del calor. El calor se define como una forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o cuerpos debido a una diferencia de temperatura que existe entre estos. La transferencia de calor ocurre desde el sistema con mayor temperatura hacia el sistema con menor temperatura y puede manifestarse de varias maneras, como la conducción, convección o radiación, pero ya de esto hablaremos más adelante. Desde un punto de vista más fundamental, en la teoría cinética de los gases, para ser exacto, el calor se asocia con la energía cinética de las partículas en movimiento. Cuando se agrega calor a un sistema, se incrementa la energía cinética promedio de las partículas en él, lo que se traduce como un aumento de la temperatura del sistema. Unidades de medida del calor. La unidad de medida del calor en el sistema internacional es el joule, y también se puede utilizar la caloría y sus derivados como la kilocaloría. Siendo así, una caloría es equivalente a aproximadamente 4.187 joules y un joule es igual a 0.23883 calorías. Leyes de la termodinámica. Ley 0 de la termodinámica. Esta dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley proporciona la base para la definición y la medición de la temperatura, ya que establece que dos sistemas en equilibrio térmico tienen la misma temperatura. Primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía. Esta dice que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante. Puede transformarse de forma o fase, pero no se crea ni se destruye, se mantiene constante. Esto significa que la cantidad total de energía en un sistema cerrado permanece constante a lo largo del tiempo. Continuamos con la segunda ley de la termodinámica. Esta dice que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo, lo que implica que los procesos naturales tienden hacia estados de mayor desorden. Esto quiere decir que hay limitaciones fundamentales en la eficiencia de los procesos y que ciertos tipos de procesos no pueden revertirse completamente. Por último, tenemos la tercera ley de la termodinámica. Esta dice que a medida que la temperatura de un sistema se aproxima al cero absoluto, la entropía del sistema se aproxima a un valor mínimo constante. Eso establece la imposibilidad de alcanzar una temperatura de cero absoluto en un número finito de pasos. Proseguimos con la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso de intercambio de energía térmica entre sistemas que están a diferentes temperaturas. Este intercambio puede ocurrir de tres maneras principales: conducción, convección y radiación. Ya siendo la conducción, la transferencia de calor a través de un medio estacionario, puede ser un sólido, mediante colisiones directas entre sus partículas. Un ejemplo de este sería la conducción de calor a través de una barra metálica con un extremo que se calienta. Tenemos también la convección, que sería la transferencia de calor por el movimiento de un fluido, ya sea un líquido o un gas, transportando calor desde una región a otra. Tenemos un ejemplo aquí que sería la ebullición del agua en una olla, donde el calor se transfiere por el movimiento de las corrientes del líquido. Por último, tendríamos la radiación, que es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material. Un ejemplo sería la radiación que emite un microondas o hasta la misma radiación solar que llega a la Tierra, proporcionando calor sin requerir un medio físico. Calor latente y calor sensible. El calor puede clasificarse en dos categorías principales: calor sensible y calor latente. Estas categorías describen cómo un sistema absorbe o libera energía térmica en respuesta a cambios en su temperatura o fase. Iniciamos con el calor sensible.
Este se refiere a la energía térmica que causa un cambio en la temperatura de un cuerpo sin cambiar su estado de fase. En otras palabras, es la energía térmica que podemos sentir o medir con un termómetro. El calor sensible está relacionado con la variación de la temperatura y se expresa con la fórmula que tenemos aquí. Q es igual a C por delta T, donde Q es el calor sensible, M es la masa y C es la capacidad calorífica del material, y delta T es el cambio de la temperatura. Un ejemplo sería calentar agua líquida de 20 grados Celsius a 40 grados Celsius. También seguimos ahora con el calor latente, que se refiere a la energía térmica que se absorbe o libera durante un cambio de fase de un material sin que su temperatura cambie. Este proceso ocurre a temperaturas constantes y se expresa mediante la fórmula Q es igual a M por L, donde Q es el calor latente, M es la masa y L es el calor latente específico del material. Un ejemplo sería la fusión del hielo a 0 grados Celsius o la vaporización del agua a 100 grados Celsius. Aquí tenemos un ejemplo donde nos muestran que en el calor sensible, un envase con agua a 60 grados Fahrenheit se eleva a 212 grados Fahrenheit, pero sin cambiar su estado de fase, solamente eleva su temperatura. En cambio, en el calor latente tenemos que un envase con agua ya hirviendo de 212 grados Fahrenheit comienza a evaporarse, volviéndose un estado gaseoso y así cambiando su fase. En conclusión, el calor es una forma de energía que se transfiere entre sistemas debido a la diferencia de temperatura que hay entre ellos. Este proceso de transferencia, vital en la termodinámica, se manifiesta a través de tres mecanismos principales: conducción, convección y radiación. La primera ley de la termodinámica establece la conservación de la energía, mientras que la segunda ley introduce el concepto de la entropía, señalando la tendencia natural hacia estados de mayor desorden. Estas leyes y tipos de transferencia de calor son fundamentales para comprender y modelar diversos fenómenos físicos y naturales, desde el calentamiento de una taza de café hasta procesos complejos en sistemas termodinámicos a gran escala. La comprensión de estos principios proporciona las bases para el diseño eficiente de sistemas de calefacción, refrigeración y procesos industriales, entre otros, y contribuye a la exploración y comprensión de nuestro entorno físico. Gracias por su atención, esta ha sido mi exposición. Un placer.